darte la gloria es lo mejor que me ha pasado. Muy buenas tardes, amigos, familia y hermanos que nos veis una vez más. Bienvenidos a este vuestro canal, compartiendo su gracia. Y como no, os traemos un tema espectacular con un invitado de bandera, de casa. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Y sin más, pues buenas tardes a mi cuñado Tomás. ¿Qué tal estás, cuñado? Muy buenas tardes a todos, Dios os bendiga, a todos los que nos veis, a los seguidores de Compartiendo su Gracia y a los amantes de la palabra de Dios y de estos temas tan ricos que yo creo que tratamos aquí siempre para bendición de vosotros y de nuestras personas. Y hoy, bueno, pues como podéis ver, tenemos a un invitado que ya ha pasado varias veces por Compartiendo su Gracia, pero es un hombre tan de Dios y con tanto de Dios que jamás nos cansaremos de que esté con nosotros. Así que os presento ante vosotros al hermano Robert de Pamplona, que va a traer un tema precioso, Asesinos de la Gracia. ¿Qué tal está, tío Robert? Buenas tardes, Dios os bendiga y estoy pues encantado de estar con vosotros, como no, y me siento pues honrado por vosotros de que pensáis o que penséis que os puedo hacer algo de bien a vosotros y a los seguidores de Compartiendo su Gracia. Entonces me siento privilegiado, de verdad, y lo digo con humildad, me siento honrado y me siento cómodo y a gusto, claro que sí. Dios os bendiga mucho. Amén. Amén. Nada, anunciaros también que no está con nosotros nuestro hermano Chino, que tendría que estar con nosotros, pero bueno, por algunos problemillas, aparte de técnicos y asuntos que tiene que arreglar y solucionar, pues no ha podido estar con nosotros en esta tarde. Pero bueno, yo creo que con los que estamos, que Dios nos use y que use a nuestro hermano hoy en este día para poder expresar este tema a veces tan polémico, controversial incluso muchas veces, ¿no? Y es que, bueno, queremos que hoy nuestro hermano Robert exponga un poco, ¿no?, sobre estos dos términos que son el legalismo y el antinomismo, o bien, en palabras sencillas, el libertinaje. Entonces, ¿qué nos diría, hermano mío, sobre estos dos términos y estos dos conceptos? Que creo que, en cierta manera, cada uno de nosotros hemos sido, en recuperación, un legalista o un libertino. Yo creo que cada uno hemos sido, en algún punto de nuestra vida, algo de esto. Pues bueno, son dos escaños o dos extremos, dos escollos que tendríamos que evitar los cristianos y tendríamos que ir por la calle del medio. El legalista confunde al cristiano de a pie o trata de confundirlo o equivocarlo, y trata de equivocarlo en cuanto a que el legalista siempre exige un poquito más de los demás que del mismo, y cuando exige del mismo se atreve a ponerse como modelo él y no Cristo, y aquel que vive de alguna manera muy cerquita del liberalismo se confunde y confunde el extremo de libertad con liberal. Y el liberal también es alguien que hace a Dios un consentido. Y también, de alguna manera, quieren o tratan de equivocar realmente a lo que es la vida cristiana. Por lo tanto, teniendo estos dos focos que son de un máximo error brutal en la vida de aquellos que realmente viven así, su forma de vivir les lleva continuamente al error, porque exigen los legalistas de un hombre lo que ellos no tienen, y eso es lo peor que puede hacer un hombre, y el que es, amados hermanos, un libertino, o que confunde libertad con libertinaje y se va a unos extremos de tal manera que todo es bueno, nada es pecado, y como el pecado ya Cristo lo avalió en la cruz del Calvario, parece ser que ese texto de todo me es lícito, pero no te me conviene, lo interpretan malamente. Por lo tanto, teniendo estos dos focos y viendo la luz que ellos desprenden y el error tan grande que hay, vemos que ninguno de los dos caminos es el apropiado para que nosotros podamos andar. Pudiendo evitar estos, hacemos un auténtico ensayo de teología en este momento, puesto que en teología primero se estudia lo que no es para llegar a la conclusión de lo que es. Por lo tanto, viendo que la vida cristiana no es una vida de legalismo y no es una vida de libertinaje, nos pone los pies en el camino para poder vivirla y vivirla con propiedad.
Y vivir la vida con propiedad cristiana es simplemente seguir las huellas de Cristo. Por eso se nos llama cristianos y por eso se nos llamó por primera vez en Antioquía cristianos y seguimos manteniendo dicho nombre hasta el día de hoy o hasta que Cristo, en su defecto, también venga a buscarnos, ¿no? Por lo tanto, creo que es un tema agradable, ameno, con mucha conversación y creo que nos lo vamos a pasar bien. Perfecto, amén. La verdad que yo creo que vamos a disfrutar. Y claro que habíamos hecho aquí algunas preguntas el equipo, que yo creo que usted las va a exponer maravillosamente. Y cómo no empezar, pues más o menos con la primera y más o menos usted con libertad, hermano, pues se va extendiendo el tiempo que usted vea necesario, ¿eh? Y bueno, pues sí sería que explicaría un poquito el término o definición, el concepto en sí de lo que es el legalismo o ser una persona legalista. Vale, lo que yo entiendo o lo que nos enseña la palabra del Señor por ser una persona legalista. Mirad, una de las imágenes más claras que tenemos en la palabra del Señor acerca del legalismo de una persona legalista es, amados hermanos, la oración de aquel publicano y aquel fariseo, que ambos dos suben al templo y suben a orar, y están en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Creo que concretamente he apuntado aquí en el verso 11 en adelante, ¿verdad? 9 en adelante. Amén. Entonces, hay una oración ahí magnífica y maravillosa, y el legalista, el fariseo, hace una oración clara. Y lo que dice no es mentira. Lo que dice no es mentira. Dice, gracias Señor te doy porque no soy como este. Al decir no soy como este se considera mayor. No dice soy una persona distinta o diferente, no. En ese no soy como este hay un desprecio a la persona que está escuchando, a la persona que está orando con él, porque en aquel tiempo también los fariseos el pueblo de Israel tenía dividida la sociedad de Israel en dos clases sociales, los hijos de primera y los hijos de segunda. Los Anjare, que eran los hijos de la tierra, y los Benai Israel, que eran los hijos de primera, ellos, los superguays, los legalistas. Ellos eran los hijos de Dios y los otros, el resto eran simplemente Anjare, hijos de la tierra. O sea, que son hijos de Israel, pero no son hijos de Sion, pensaban ellos, ¿no? No son hijos de, no son, eran hijos de ir al revés, los que eran de alguna manera casi, en este caso, eran ellos hijos de un sistema, pero no eran realmente hijos de los de la iglesia, señores, porque el propio Cristo les dice, sois de vuestro padre el diablo. Bueno, pero la cuestión es que en esta oración tan hermosa y tan bella dice, gracias te doy porque no soy como este, habla de una forma despectiva, y ahora dice, yo oro, ayuno, diezmo, todo lo que dice es verdad. Y el otro está hablando y dice, simplemente cierra los ojos, se pega golpes de pecho y se reconoce tal y como es. Ahí hay un cristiano. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Vale? Amén. Entonces, la primera persona, el cuadro más importante que nosotros podemos ver para definir a una persona legalista es aquella persona que, de una manera clara y real, trata de ser fiel en la letra pequeña y hasta el máximo de las posibilidades a la doctrina del sistema en la que él vive. Y siendo fiel a esa doctrina y a ese sistema, trata de ser fiel y puntualizar cada letra, cada coma, cada tilde y cada explicación de esa doctrina, trata de vivirla. Y cuando trata de vivirla, se atreven a ponerse como modelos. Eso es el legalismo. Llevar al extremo las normas de un sistema, sea cual sea un sistema religioso, sea un sistema moral, sea un sistema ético, sea un sistema filosófico, sea una forma de vida. Cuando se trata de llevar al extremo con una conducta, decir esto hay que hacerlo porque es lo que dice el sistema, esa persona inmediatamente se va a convertir en una persona legalista y esa persona legalista lo que va a hacer es juzgar, sojuzgar y apuntar para despreciar a aquella persona que él considere que no vive a la altura del sistema, ¿no? O sea, ese es un legalista. Los fariseos, por lo tanto, eran unos legalistas hasta no poder más. Y luego estaban los legalistas de los legalistas. Estaban los parash, los separados, los fariseos extremos, la máxima expresión de los fariseos, que eran los esenios, que algunos han tratado de meter a Juan el Bautista en ese saco, pero ni hablar del peluquín, porque si vino algo Juan el Bautista es que vino rompiendo por completo toda la idea del legalismo para traer un mensaje nuevo, que es exactamente el mismo mensaje que trajo Jesús.
arrepentíos, no pidió conversión. El legalista pide conversión a un sistema. El cristiano no pide conversión a un sistema, sino arrepentimiento para perdón de pecados. Por lo Amén. tanto, el legalista no hace cristianos, el legalista hace proselitos. O sea, irán por ahí las cosas. ¿Verdad, verdad? Porque esto, hermano mío, gira más en torno al corazón, ¿no? Porque es verdad que se ha dicho que el legalista hace lo correcto, pero con una intención incorrecta. Es como aquel que intenta obtener el favor de Dios por sus propios méritos o fuerzas, mediante, todo ya sabemos, leyes, rituales, conceptos, preceptos y todo lo que ya sabemos. Pero verdaderamente, y aquí vamos al punto 2, hay mucha gente, o sea, confundida en el sentido de que ¿qué sería no ser legalista? Porque hay gente que se confunde cuando empieza una pasión por Dios súper fuerte, cuando empieza a hacer ciertas cosas, y quiero que nos dirías qué no es ser legalista también, para que la gente vaya más o menos adquiriendo un poquito pues el concepto y poniendo las cosas y los puntos sobre las i. Vamos a ver, creo que entiendo bien lo que me trasladas, creo que lo entiendo muy bien, y el querer uno tener una vida llena de santidad, de devoción por Dios, de respeto a su palabra, de cumplimiento a la palabra del Señor, siempre haciéndolo con un corazón humilde y tratando de recibir de Dios lo que Dios nos ofrece y nos da, y nosotros tratar de vivir en consecuencia de corazón con dicha humildad, reconociendo el bajo origen de nuestra procedencia y entendiendo que la virtud es el sentimiento cristiano que nos ayuda a valorar lo poco que somos y lo poco que podemos alcanzar, y que por nuestras obras nada, nunca vamos a robarle a Dios y no vamos a obligarle a Dios a que haga nada por nuestras obras. O sea, el tratar de vivir una vida santa, eso no es legalismo, eso es cristianismo en estado puro. O sea, Amén. cuando una persona quiere vivir en santidad y apartarse del pecado y agradar al Señor y a aquel que le llamó, a esa persona, por eso no se le puede etiquetar de legalista. No. A esa persona hay que etiquetarla de cristiano. A un legalista se le etiqueta como legalista por razones, motivos, causas y circunstancias totalmente distintas, diferentes, pintorescas y variadas. Un legalista busca reconocimiento. Un legalista busca nombre. Un legalista busca sitio. Un legalista busca seguidores. Atención. Los mismos legalistas que había en los tiempos de Jesús, voy a soltar bombas, los hay ahora. Muy bueno. Son las mismas personas con otros trajes, pero buscan lo mismo. Mirad, en el tiempo de Jesús había 7 tipos de fariseos distintos. Y todos los fariseos, si tenían algo, es que eran súper legalistas. Querían un cumplimiento totalmente estricto de la palabra del Señor. Jotas y tildes. Cuando el Señor dice ni una jota ni una tilde, la ley pasará, está hablando a los legalistas, diciendo, estáis confundiendo la Escritura, porque vosotros estáis interpretando únicamente la letra de la Escritura, las jotas y aún las tildes, de tal manera que cuando pronunciáis el nombre de Dios, sois tan legalistas que antes de hacerlo, os laváis las manos y no decís el nombre de Dios. Lo que hacéis es que ponéis la letra di, una coma arriba y luego ponéis os. O si no, ponéis di, coma abajo, os. O si no, de, os. O sea, no os atrevéis a nombrar el nombre. Os laváis antes y os laváis después. El cumplimiento de las letras tiene que ser tan sumamente veraz que no puede pasar ni una jota ni una tilde. Cuando vais a escribir, atención, os laváis las manos antes, y cuando termináis de escribir el nombre de Dios, os las laváis después. O sea, y el Señor les dice, pero de cierto os digo que ni una jota ni una tilde la iba a pasar. O sea, lo que vosotros queréis no está mal. Es lo que le está diciendo el Señor, es lo que estás diciendo tú. Lo que pasa es que tenéis una mala intención detrás de esto, porque yo vengo a vosotros para enseñaros que tenéis que cumplir con el espíritu de la ley y no con la letra de la ley. El legalista es aquel que cumple con la letra, pero no cumple con el espíritu. El legalista dice la Biblia dice esto y no ve más opciones, no cumple con el espíritu de él. Por lo tanto, allí había 7 tipos de fariseos, y cada uno de ellos tenía un sistema legalista distinto. Estaban los jorobados, los ensangrentados, los intocables. Estaban los filatelias, los proselíticos.
Y todos y cada uno de ellos tenían una labor distinta. Hay unos que les llamaban jorobados porque iban mirando siempre al suelo. Y les llamaban jorobados porque iban siempre mirando al suelo, los super humildes. Hay otros que les llamaban los ensangrentados porque cuando vieron a una mujer venir de frente cerraban los ojos. Y en alguna ocasión se pegaban hasta golpes y salían sangrando y les llamaban los ensangrentados. No los podía tocar una mujer, hacerles sin tocarles porque se contaminaban. Hay otros que contaban las buenas obras que hacían, que aquí hay muchos. Contaban las buenas obras que hacían y las apuntaban y se llevaban un nombre para que dara testimonio de las buenas obras que hacían. Y si hoy hacían 20 obras buenas, mañana tenían que hacer 21. Y si no hacían 21, ese día para ellos había sido un fracaso. O sea, si hoy hacían 20 y mañana hacían 19, el día de mañana cuando hacen 19 es un fracaso porque no han superado las buenas obras que hicieron ayer. Eso es legalismo en estado puro. Y hay quien te dice las horas que ha orado. Llevo oradas, hermano, 1000 horas. Por el amor de Dios. Llevo 7 días de ayuno, pero bueno, ¿para qué me cuentas a mí esas cosas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres demostrar? Con tu legalismo y con tu forma de entender, lo que estás haciendo es impedir a la gente que realmente conozca al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, porque ponen la palabra para enseñarnos. El legalista lo que hace es eso, muestra la palabra para enseñarnos lo malo que somos. No muestra la palabra para curarnos de nuestros males. Él muestra la palabra no como medicina para curar una enfermedad o para prevenirla, sino para enseñarte que tú eres realmente un enfermo. Espiritualmente. Qué bien. Eso es lo que hace el legalista. Y él no se mete en ese saco. Gracias te doy porque yo no soy como este. Por lo tanto, ahora yo, como buen legalista, me pongo a orar y digo, Señor, gracias te doy porque yo no soy como el Tomás, ni yo soy como el Juan. Ole mi salero en el mundo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que tú eres distinto? ¿Que tú eres diferente? No, es que yo oro 2 veces al día. Ya es verdad, pero es que ya por el hecho de decirla, esa oración no te sirve de nada. Es que yo ayuno, ya, pero es que por el hecho de decirlo, ¿con qué ayunas? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que estás buscando? Y el legalista nunca busca realmente la gloria de Dios, sino busca el reconocimiento personal. En una palabra, el legalista es la persona que se pasa la vida mirándose el ombligo del mundo, como él es el super número 1 de todo el mundo que le envuelve y que todos tienen que aprender de él, y que él está por encima de los demás. Muy bien, qué verdad, qué verdad. Es una persona legalista. Podríamos darle 1000 calificativos, pero una forma de reconocerla es esa. Otra forma de reconocer un legalista es que un legalista lo condena todo en todos. Para un legalista no hay nada bueno. Para un legalista llega el cumpleaños de tu niña y hoy, por lo que sea, no has podido ir al culto porque ha venido tu familia y has celebrado el cumpleaños de la niña y el legalista te quiere matar porque te has perdido el culto del día. Un legalista estás comiendo y tomas un poquito de vino comiendo y te quiere matar porque, claro, no podemos beber vino, madre mía. Un legalista es capaz de cerrarle el cielo a una persona porque se fuma un simple cigarrillo. Un legalista es aquel que todo lo ve pecado. Un legalista es aquella persona que no se da de cuenta de que Dios ha hecho cosas hermosas en la vida para nosotros, que el hombre no está hecho por causa de la tierra, sino que la tierra está hecha por causa del hombre, y que lo que Dios ha puesto en la tierra lo ha hecho para los hombres, para que los hombres disfruten y gocen, de hecho, en la bendita, santa, hermosa y linda presencia de Dios. O sea, que para gozar y disfrutar de la vida no hace falta tampoco pecar, pero tampoco hace falta ser, amado hermano, un estricto y estar rígido sin poder disfrutar de lo que te rodea. Un legalista es un ser, amados hermanos, a mi juicio, totalmente despreciable. ¿Por qué? Porque exige de un hombre lo que él en su interior no tiene. Exige de un hombre rectitud cuando él realmente, aunque es recto por fuera, por dentro está totalmente torcido, porque lo que hace, lo hace para buscar su gloria y no la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando un hombre exige de otro lo que él no tiene, para mí ese hombre pierde por completo toda la autoridad en lo que dice. Qué bien, hermano mío, precioso, precioso, totalmente de acuerdo. Y si tuviéramos que ir a algún pasaje o a la Biblia para ver dónde nace más o menos esto,
que creo yo que va de serie o de fábrica en nosotros, en la raza humana, ya que es verdad que estamos inclinados siempre, porque en esta vida nadie regala nada. Es como que es necesario que nosotros sigamos esforzándonos lo máximo en hacer ciertas cosas para intentar conseguir algo. Yo lo digo porque a mí sí que me ha llegado a pasar. Yo cuando he estado en el Señor y he visto que me he levantado en la mañana, he empezado a orar, luego he ido a mi culto, no he fallado, he tenido una buena semana. Yo me creía en la obligación de decirle a Dios, me tienes que bendecir, porque yo he hecho muchas cosas, porque llevo una semana orando, levantándome por la mañana, orando, incluso he ayunado, y yo creo que por eso me tienes que bendecir. Y me ha llegado a pasar a mí, El legalista normalmente piensa que hace tratos con Dios. Muy bien, hermano. Piensa que puede hacer tratos con Dios, sí. Si tendríamos que irnos a textos bíblicos y a principios, me ha entrado una llamada y he perdido un poco la voz. Se me ha bajado un poco la voz. Aunque la he rechazado, me he quedado sin voz. Pero bueno, ¿me escuchas bien? ¿Tú me escuchas a mí? Se escucha perfecto. Sí, es verdad que ha habido ahí un pitido por el tema de la llamada, pero te se escucha perfecto, ¿eh? Vale, yo te escucho un poquito bajo, pero te escucho bien, ¿eh? O sea, no hay ningún problema para poder seguir escuchándote. El primer legalista en la palabra del Señor, los primeros legalistas, los primeros que se equivocaron realmente, los primeros que se confundieron, no interpretaron bien, el mandato de Dios. ¿No? Al no interpretar bien el mandato de Dios, lo confundieron por términos. El legalista es capaz de cuestionar un poco, incluso las cosas que Dios dice o llega a hacer. Pero si tendríamos que ir a un ejemplo muy claro de legalismo, lo tendríamos en Aarón, el hermano de Moisés. Sería el ejemplo, uno de los ejemplos más claros que podríamos tener en la palabra del Señor de legalista. Aquel sacerdote que Dios lo pone, lo hace, y para poder ejercer tenía que ir totalmente vestido como el Señor decía, estar como él decía. O sea, parece ser que lo que a él le convertía en sacerdote era el reconocimiento del hábito. O sea, que cuando él se quitaba el hábito, parece ser que el sacerdocio en él desaparecía, ¿no? Y no es así. La persona que es cristiana en todo tiempo, no solo cristiano cuando está ejerciendo, sino cuando no lo está también. Por lo tanto, uno de los primeros legalistas en la palabra del Señor, yo creo que fue Aarón. Fue un legalista, un claro ejemplo de legalismo, en cuanto luego censuró por completo con María a su hermano Moisés. Lo censuró por completo. ¿Por qué? Porque los legalistas censuran. Amén, ¿verdad? Censura. Vamos un poquito más atrás. Todo legalista, como os digo, o como yo pienso, que piensa que tiene que ser fiel a un sistema por completo en la doctrina que él vive y que tiene que partir del cumplimiento total, sin desviarse para nada de lo que dice ese sistema, ese señor legalista es un peligro. Pero un peligro, es una bomba atómica dispuesta a detonar en cualquier momento, porque es imposible que un hombre esté a la altura por completo de la palabra. Como consecuencia, el legalista va a hacer que te sientas mal siempre, porque él no va a reconocer sus errores en él, solamente los va a reconocer en ti. Y por eso el legalista siempre va a apuntar a los demás y nunca se va a corregir él. El legalista es aquel que va a decir por tu culpa, por tu causa, porque tú no has hecho, porque tú no has cumplido, porque tú no has hecho las cosas bien. Por lo tanto, no sé si te suena todo esto. Yéndonos para atrás, hubo un grupo de legalistas que se juntaron, 3 legalistas, uno detrás de otro, Adán, Eva y Satanás. Qué bueno. En el principio. Porque los tres censuraron a Dios. Amén. Yo no he sido la mujer que tú me diste, por lo tanto, la culpa la tienes tú. Yo no he sido, yo lo he hecho bien. La mujer dice, yo que va, la serpiente me engañó.
Y la Qué serpiente, bueno. si le deja hablar, le dice, es que tú me echaste del cielo cuando yo cumplía con tus órdenes y con tu voluntad. Por lo tanto, el legalista siempre censura. El Qué legalismo es bueno, qué algo que bueno. acompaña al hombre desde que el hombre es hombre. Desde que la persona es persona, hay gente muy legalista, muy legalista. Y luego está, pues, la otra expresión también, el otro escollo que también tendríamos que evitar. Pero el legalismo es muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Amén. Mira, el Qué legalista bueno. hoy, en el siglo XX, legalista, estés enfermo, tengas mal día, hayas venido reventado de trabajar, no tengas los medios suficientes. Pero si tú, con todo esto, tú vas al culto, aunque luego hagas y vivas lo que a ti te dé la gana, eso es maravilloso. Tú eres un cristiano de los guays. No te apuntan, no te ven. Claro, porque te ven en el culto y viéndote en el culto ya está todo. Con ir al culto ya está todo, ¿no? Por el amor de Dios. Vamos a ser más francos y más sinceros. Que en esta pandemia nos está enseñando que el legalismo no sirve para nada. Que uno puede ser Amén. muy cristiano en su casa con una batita de estar por casa. Que uno puede tener su relación con Dios con una camisetita como está y con un Niki. ¿Cuándo me habéis visto a mí con un jersey? ¿Cuándo? ¿Cuándo se me ha visto a mí como persona con una camiseta? ¿Cuándo? Siempre por la vida, encorbatado, pues. Y eso me hace a mí algo. No soy el mismo Robert con una camisetita que esta pandemia nos ha enseñado que el legalismo, las formalidades, puede echarlas fuera, pero que la vida cristiana tiene que seguir manteniéndose. Por lo tanto, de legalismos, no. Los legalistas tienen una cosa, que son fundamentalistas en la doctrina que ellos creen y no en el Dios de la doctrina. Atención aquí, ¿eh? Qué bueno. Esto es Amén. importante. El legalista es un fundamentalista de la doctrina y no en el Dios de la doctrina. Y creen verdades fundamentales, en puntos fundamentales doctrinales, cuando la doctrina es algo totalmente abierta. Yo creo solamente en una verdad fundamental como cristiano, y es en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, aquel que va a salvar mi alma y va a salvar mi vida, y aquel que cuando yo peque, porque voy a pecar aunque no quiera, le voy a pedir perdón y él me va a perdonar de todo corazón, porque si yo tengo corazón para pedirle perdón a Dios, él tiene más bondad que yo para perdonarme. Qué bien, Así de amén. claro. Aleluya. Así de claro. Por lo tanto, el único fundamento real y verdadero no es una doctrina. El fundamento real y verdadero se llama Jesús. Mira, ¿me dejáis que tire una bomba muy fuerte? Adelante. Hay gente muy fundamentalista dentro de Filadelfia en las doctrinas que ellos quieren y legalistas con ellas. Dentro de Filadelfia hay gente que se declara muy arminiana, aunque no saben lo que dijo Arminiano, pero se declaran como tal. Otros se declaran muy calvinistas sin tener ni pajorera idea de lo que dijo realmente Calvino, pero se declaran como tal. Y son fundamentales, creen en esas verdades fundamentales. Y no dan de cuenta que ni una ni otra son verdades fundamentales. Porque en el cielo, cuando el Señor venga, va a haber arminianos y va a haber calvinistas. Amén. Gente que crea las cosas como las creía Arminio y gente que crea las cosas como las creía Calvino. ¿Por qué? Porque tanto Arminio como Calvino descansaban en una sola gracia, en la gracia de Dios. Y si yo descanso en la gracia de Dios, el fundamentalismo doctrinal, si a mí no me aparta de las cosas de Dios, atención, si a mí no me... Que esto, si está mal interpretado, hay gente que puede sacar de aquí unas conclusiones locas, unas conclusiones locas. Pero si a mí realmente lo que yo creo no me aparta del verdadero fundamento, ¿cuál es? La piedra que desecharon los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores es la que ha venido a ser cabeza de ángulo. Por lo tanto, la verdad fundamental que yo creo es que Jesús es el Salvador de toda la familia humana, que Él ha propuesto los medios para que toda la familia humana pueda ser salva y pueda llegar a ser salvo. Toda la familia humana. Es lo que dice la palabra del Señor. Esta es mi verdad fundamental. Pero una verdad fundamental como doctrina única y exclusiva, eso solo es producto de un legalista. Amén. Por lo tanto, los legalistas creen que la religión o la forma de andar o el sistema en el que ellos viven es patrimonio único y exclusivo de la salvación. Por eso muchos de nosotros creemos que la sangre del cultico nos limpia de todo pecado. Qué bueno, qué bueno. De hecho, vemos un pasaje cuando acusan a Jesús y a sus discípulos de comer con las manos sucias. Pero y es que es contundente. Les dice que invalidéis la ley de Dios por tradiciones de los hombres.
La tradición. El legalista cumple con las tradiciones. Es más, A rajatabla. otra más. El legalista, la tradición la enfoca como palabra de Dios. El legalista pone la tradición a la altura de la palabra de Dios. ¿Verdad? Amén. La pone como tal. La pone como tal. Por lo tanto, como tenemos por tradición esto y nos han enseñado esto nuestros padres y a estos los suyos y a estos los suyos, esta tradición nos viene de generación en generación y ponen la tradición a la altura de la propia palabra del Señor. A la misma altura. Y bueno, dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hay muchísimo legalista porque también ponen la tradición por encima incluso de la propia palabra. Y dicen que la tradición es mucho más importante que la palabra porque la palabra puede estar, según ellos, tocada, pero las tradiciones no, porque la tradición, según ellos, es cultura. Y la cultura que se tiene es una cultura que viene de lo alto. Por lo tanto, no estamos de acuerdo, no podemos ver eso. Tenemos que entender que los sistemas religiosos no salvan, que los sistemas religiosos tienen elementos de verdad, pero no tienen toda la verdad. Amén, verdad. El único que descansa la verdad absoluta es en Cristo, porque Él es la verdad absoluta. El legalista cree que su sistema de fe es el absoluto. Y que hay gente que cree, mira, ya el propio Lutero se encontró con un problema un problema legalista. Y el problema con el que se encontró Lutero era el siguiente: nulla salum ecclesiam. No hay salvación fuera de la iglesia. Y llegó Lutero y dice, para. Eso de nulla salum ecclesiam no puede ser. Y él dice, nulla salum ecclesiam opus Dei. No hay salvación fuera de la obra de Dios. O sea, él dice, puede haber salvación fuera de lo que nosotros entendemos como iglesia, pero no puede haber salvación fuera de Cristo. El legalista dice que la salvación se encuentra dentro del proceso de religión que él dice, que él pretende enseñar. Así que quiero decirte algo que tú ya sabes. Habrá momentos en los que te sientas rodeado de legalistas. Verdad, hermano, verdad. Pues hemos llegado hasta la pregunta 5, que es la que se va a la otra cara de la moneda. Y sí me gustaría que mi cuñado con las siguientes 5 siguiera él. Si creo que él puede, y le haría la siguiente pregunta. Adelante. Bien, bueno, pues hemos visto la primera cara de la moneda, que es de esas personas que actúan o creen que la ley es su base para poder ganar el favor de Dios. Pero hay otros a los cuales se les llama antinominianos, que me gustaría que pudiera decir a los que nos oyen qué significa esa palabra, antinominiano, que esos... Adelante. Quiero que nos pueda definir esa palabra para que los que nos ven puedan entender lo que significa eso. Antinominiano. Vale. El otro escaño que tenemos, el otro punto que tenemos que obviar y que evitar, que no es otro que el libertinaje. Aquellos que dicen que disfrutan de la libertad de Cristo, pero confunden la libertad con libertinaje. Nada es pecado. Exacto. Aquellos dicen que nada es pecado. Todos se lo permiten. Todos se lo consienten. Así, hablando en plan entre amigos, hablando de una forma coloquial. Así como el legalista todo lo condena y lo condena en todos, el que dice vivir una libertad que realmente tiene trastocada, confundida, nublada, con una visión totalmente caótica y con una interpretación francamente errónea, le va a llevar, amado hermano, ¿a qué? A una mala interpretación, te va a llevar a una mala comprensión, te va a llevar a una mala interpretación te va a llevar a un error y un error te va a llevar a una mala praxis. Y una mala praxis te va a llevar a apartarte por completo de la presencia del Señor. Como consecuencia, las personas que son de alguna manera
que rozan la frontera de la libertad y se pasean entre la libertad y el libertinaje, son aquellas que todo lo ven bien, todo lo se consienten. Van a una boda, se pueden poner negros, van a un sitio, o sea, no hay pecado, no hay diferencia entre ellos y los demás, todo para ellos es lícito, para ellos todo es lícito, y claro, lo único que hay en diferencia entre ellos y una persona mundana es nada. Lo único Amén. que hay. Y ellos viven totalmente, no muestran la vida de Dios realmente por ningún sitio. Y les dicen, no, a mí Cristo me libertó, a mí Cristo me ha hecho libre. Por lo tanto, yo no tengo una mente tan estrecha como la tienes tú. Mi mente es mucho más ancha, su mente es laxa. Mira, la forma de vida de una persona que es totalmente contrario al legalista es que el legalista tiene una mente muy estrecha. Para él todo es pecado. Sin embargo, su postura contraria es que la forma de entender y la espiritualidad es muy laxa. Para ellos todo cabe y cuanto más ancha, más se ancha todavía. Y para ellos nada es pecado. Y un abismo llama a otro. El otro día, no sé si os he comentado hace un ratito, en el tiempo de preparación, un hermano decía lo siguiente: ¿por qué a la diversión le llaman pecado? No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿por qué al pecado le llaman diversión? O sea, Dios no quiere que te encierres en un convento de clausura. Esa no es la idea de Dios para encontrarte con Él. Dios quiere que salgas a la calle y anuncies el Evangelio. Lo que Dios quiere es lo que han interpretado mal, amados hermanos, los que hablan de una libertad inexistente. Estos creen que el mundo puede entrar a la iglesia y el mundo ser contaminado por la iglesia, cuando la idea de Dios no es esa. La idea de Dios es totalmente la contraria, que la iglesia salga al mundo, que la iglesia contagie al mundo de su vida espiritual, pero que a ellos esto no les afecte, que el mundo a ellos no les afecte. El libertino, que es que no tiene otro nombre, el libertino es totalmente afectado por el mundo y tiende a ser permisivo con que el mundo entre en la iglesia y con él vivir como un mundano. Todo lo contrario, amados hermanos, al otro, al legalista. El legalista, todo es malo, todo es malo, todo es malo, y el libertino o aquel que vive en una libertad desmedida, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Y ni todo es malo y ni todo es bueno. Las cosas hay que tomarlas en sus términos propios, observarlas desde el concepto y su gestación y ver en qué momento una persona realmente está pecando y en qué momento no está pecando. ¿Qué es libertad y qué es libertinaje? Ellos no entienden esto. ¿Saben lo que es libertad? Libertad es poder decirle no al pecado de una forma libre y voluntaria. Eso es libertad. Libertad es poder llevar mi voluntad sujeta libremente a la voluntad de Dios. Eso es libertad. La libertad es, amados hermanos, que yo tengo la elección clara de poder servir, adorar a Dios y hacer esto de corazón. Mirad, algo que hemos interpretado pésimamente, a mi juicio, pésimamente, que esto no es definitivo, que esto está abierto a, queridos hermanos, está abierto a diálogo y está abierto a conclusiones distintas. Yo os hablo de mi conclusión. Algo que creo que está muy mal interpretado es pensar que Dios nos ha dado la opción de pecar. Cuando el Señor le dice al hombre y a la mujer: de todos los árboles que veis en el huerto podréis comer, pero del huerto que está en medio de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Algunos dicen que Dios le dio a elegir al hombre entre hacer el bien y hacer el mal, entre pecar y no pecar. Y eso es una muy mala lectura bíblica. Dios nunca le dio al hombre la opción de pecar, porque si Dios le habría dado al hombre la opción de pecar, Dios no podría juzgar al hombre por pecar, puesto como Dios va a juzgar a un hombre por cometer un acto del cual Él le ha dado opción a que lo haga. Eso es imposible. Pero el libertino esto no lo entiende. El libertino no entiende. Entonces lo que pasó ahí es que Dios al hombre no le dio la opción, pero tampoco prohibió la acción. Es decir, Dios avisó al hombre y le dijo: hagas lo que hagas,
mi voluntad, siempre se va a hacer. Tú tienes prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si tú comes, lo que te va a suceder es que vas a morir. Si no comes, es que vas a vivir para siempre. Es decir, no comas y vive, pero si comes, te mueres. Hagas lo que hagas, mi voluntad siempre se hace, por vía positiva o por vía negativa. Por positiva es que no comas, que es la opción que yo te he dado, y que vivas para siempre. Si comes, esa opción yo no te la doy, aunque no impido la acción, si comes te vas a condenar. Entonces, el libertino eso no lo entiende, no lo comprende. El libertino dice que el mal no existe y que como él puede elegir entre el bien y del mal, entre el bien y el mal, él dice que divertirse no es tan malo porque puede llegar a hacer ciertas cosas, a permitirse ciertas cosas, a tener ciertas licencias, a mirar con ojos vagabundos quizás en algún momento aquello que no puede mirar. Roza esa frontera de lo que es políticamente correcto y de lo que está mal. Y luego ya hay otros que se desfasan por completo y lo mismo les da, que les da lo mismo, que hoy están en el culto cantando y adorando al Señor en el cello y por la noche están cantando bulerías y tomando whisky porque les da exactamente lo mismo, porque ellos son libres y como son libres pueden hacer lo que quieran. Eso se llama libertinaje en estado puro. Malentender la palabra del Señor, desviarla de la verdad absoluta que Dios le ha dado, porque la opción que Dios le ha dado al hombre es vive en santidad. Y para vivir en santidad no hace falta que seas un religioso. Para vivir en santidad no hace falta que seas un legalista, pero difícilmente vivirás en santidad siendo un libertino. Por lo tanto, tanto una cosa como la otra hay que evitarlas. Porque una cosa te mete en una habitación y te encierra y no te permite ni disfrutar del aire que está a tu lado, y la otra te lleva al mundo por completo. Creo que lo sensato es ir por la calle del medio. Y la calle del medio no es otra que ver la palabra del Señor y evaluarlo todo a la palabra del Señor. Señor, ¿me puedo tomar una copita de vino comiendo? Sí. 1,5 no me va a hacer daño. Si me tomo 2 ya me pueden dañar. Bueno, pues esa media que me daña no me la voy a tomar porque esa licencia yo no la tengo. Porque aunque soy libre en ti, no soy un libertino. Y como ese ejemplo, todos. Como ese ejemplo, todos. Por lo tanto, el que malentiende, a libertad nos llamó el Señor, a paz y a libertad nos llamó el Señor. Una persona cristiana jamás tomará la palabra del Señor para permitirse pecar. Amén, amén. Pues justamente esa era la siguiente pregunta que íbamos a hacer. El hecho de que la malentendida gracia de Dios ha creado a unos cristianos, o entre comillas cristianos, 007, con permiso para pecar. Porque ellos entienden que como ya no están bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, que Cristo nos ha hecho libres, esos argumentos, porque hay que ver que hay cristianos que aunque no conocen la doctrina verdadera, se esfuerzan en conocer esos textos que le benefician. Es curioso cómo pueden sacar a relucir varios textos de la Biblia apoyando su torcida doctrina o lo que a ellos les interesa. Y esos James Bond del Evangelio, que como ya no están bajo la ley, tienen toda la libertad a hacer lo que ellos quieran porque ya no hay ley. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente dónde empieza la ley y dónde empieza la gracia? ¿O es que cuando hay ley ya no hay gracia, o si hay gracia ya no hay ley? Dios te bendiga mucho. Mira, donde hay gracia siempre habrá ley. Amén. Y donde hay ley siempre habrá gracia. Amén. El dispensacionalismo clásico, entiéndeme un poco que parece que nos vamos un poco del tema, el dispensacionalismo clásico desecha una verdad. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reinado milenial. Vale.
¿Acaso en el tiempo de la inocencia no había conciencia? Claro que sí. ¿Acaso en el tiempo de la conciencia y de la inocencia no había ley? Crea Dios a Adán y Eva inocentemente, pero fíjate, si hay conciencia, que ellos le ponen nombre a todo lo que está a su alrededor y tienen conciencia de que con quien hablan es con Dios. Fíjate si hay ley dentro del tiempo de la inocencia y de la conciencia, que hay una prohibición. De todos los árboles podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieras ciertamente morirás. Hay, por lo tanto, ley. Fijaros si hay gobierno humano, que el hombre sojuzga todo lo que Dios ha creado. Y fijaros si hay gracia, que, queridos hermanos, cuando el hombre peca, Dios prepara una gracia para ellos en matar 2 animales y crearles vestidos. Por lo tanto, en todas las dispensaciones están todas las dispensaciones. Lo que pasa que en el tiempo de la inconsciencia, por ejemplo, salía más a relieve la conciencia de los hombres, pero estaba vestida del resto, queridos hermanos, de las dispensaciones. En el tiempo de la gracia y de la ley es exactamente igual. La gracia es muy dura. La gracia no es tan sumamente, no es, ala, venga, todo el monte es orégano, no. En el tiempo de la ley, la gracia, ¿dónde se manifestaba? Que por la ley y por la obra de la ley, el hombre cometía un pecado y hacía un sacrificio, y por medio de ese sacrificio, ese pecado era tapado. Como consecuencia, la ley era el cumplimiento de la palabra, pero si no cumplían con ella, había un sacrificio. El sacrificio era la gracia. Pero cuando vino la gracia absoluta, el sacrificio de los sacrificios, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y se entregó en la cruz del Calvario para que toda la familia fuese salvo por él, ¿qué es lo que para toda la familia humana fuese salvo por él? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que la gracia salió a relieve. Y ahora, ¿dónde interpretan mal la gracia? La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no. La gracia hay que entenderla desde sus vocablos. Favor, don, dádiva, perdón e indulto de pena. Eso es lo que dice la gracia. La gracia es un favor de Dios. La gracia es un don de Dios. La gracia es el perdón de Dios. La gracia es un indulto de pena por parte del Señor. La gracia es una dádiva de Dios. Y en ninguno de esos 5 vocablos hay lugar para decir peca Tomás. Hay lugar para decir peca Robert. Hay lugar para decir peca Juan. No. Entonces, ¿dónde empieza la gracia y dónde termina la ley? No. Donde hay gracia hay ley, y donde hay ley hay gracia. Por lo tanto, la cuestión es entender que la gracia es un favor que hemos recibido de parte de Dios, no para pecar, sino para ser salvos de nuestro pecado. La gracia es el don que hemos recibido de parte de Dios, no para vivir en pecado, sino para apartarnos de él. Ahora bien, hay que entender que si Dios derramó su gracia para posibilitar la salvación de la familia humana, hay que entender que la gracia es eficaz, operativa y efectiva. Entonces, Amén. si la gracia es eficaz, operativa y efectiva para hacer aquello para lo que ha sido enviado, la gracia ha sido enviada no para impedirnos pecar, sino para salvarnos del pecado. Por lo tanto, la persona libertina no se aparta del pecado, pero sin embargo, la persona que es libre se aparta de pecado para vivir en santidad, porque la gracia de Dios le habilita para ello, y no tiene que ser un religioso, y no tiene que ser una persona estirada, y no tiene que ser para nada un legalista que está asesinando la gracia. Es decir, si yo hago esto, llego a aquello, porque si no hago esto, no llego a la salvación. Por lo tanto, la salvación es producto de mi obra. Eso es legalismo. Por el contrario, como todo es gracia, el libertino dice, yo como no tengo que hacer nada, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque soy salvo igual. Y las dos escallos son dos interpretaciones totalmente erradas de una verdad. La verdad es que Cristo murió para salvar a la familia humana, pero que en esa muerte que Él ofreció y se dio su vida para salvar a la familia humana, hay una ley, y es la ley de la gracia, y es: vive en santidad, apártate del pecado, tú haces esto y lo demás ya lo hago yo. Punto. Amén. Amén. Yo es como lo entiendo, queridos hermanos. O gracia de la ley. Amén. La ley de la gracia. Amén, pues muy bien. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta para que así acotemos un poquito más el texto o el tema. Quiero citar a Sinclair Ferguson, ¿vale? Un teólogo reconocido,
y me gustaría saber si está usted de acuerdo con lo que él dijo, ¿vale? Porque parece que el legalismo y el libertinaje pudieran ser polos opuestos, pero realmente dice Sinclair Ferguson que son mellizos nacidos del mismo vientre o un monstruo con dos cabezas. ¿Podría explicar esto a los televidentes? Claro. Son dos deformes nacidos dentro del vientre de la Iglesia. Amén, amén. Son dos deformes. Dos deformes es lo que está diciendo ese hombre. Dentro de un sistema nacen dos deformes porque malentienden el sistema en el que están. Amén. Entonces, claro, si yo he nacido dentro del seno de la Iglesia Evangélica Filadelfia y estoy malinterpretando realmente el mensaje de Cristo, yo voy a actuar de forma como un desorden, como un deforme. ¿Por qué? Porque no he comprendido bien el mensaje, porque no he comprendido bien la palabra del Señor. Por lo tanto, por eso es tan importante, hermanos, la palabra. Por eso es tan importante detenernos en interpretar la palabra en sus términos propios. Por eso es tan importante, hermanos, no sacar textos de contextos para crear pretextos. Por eso es tan importante interpretar la Biblia literalmente literal. Es decir, que cuando la Biblia está hablando una parábola, hay que interpretar una parábola y no una presopopeya. Cuando la Biblia, queridos hermanos, está hablando una historia, hay que interpretar una historia y no una profecía. Cuando la Biblia está hablando de una profecía, hay que interpretar una profecía y no hay que interpretar, queridos hermanos, un documento histórico, ¿verdad? Como consecuencia, en la Biblia hay que aplicarle la analogía de la fe. Esto es que la Biblia se pregunta y se contesta a sí mismo. Cuando uno hace una buena interpretación bíblica, es imposible que nazca como un deforme. Cuando uno hace una buena interpretación bíblica, es imposible que una persona sea legalista. Cuando uno hace una buena interpretación bíblica, es imposible que una persona sea un libertino. Mirad, ¿qué edad tienes tú ahora, Tomás? 25. ¿30 años? 25. ¿30 años puedes tener? No tienes más, ¿verdad? 25, tío. Te oigo muy mal. 25. Vale, una persona con 30, 35 años, que lo tiene todo en sus manos, que él puede hacer aparentemente lo que quiera y lo que desea, ¿por qué elige vivir una vida en santidad? ¿Por qué elige esto? ¿Por qué elige apartarse del pecado? ¿Por qué elige ser correcto? ¿Por qué? Porque hace una buena interpretación bíblica. Cuando una persona, por el contrario, tiene una edad joven y interpreta la palabra del Señor, pero vive a su manera, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que realmente no hay un arrepentimiento de la vieja vida. Por lo tanto, entiende que es la verdad, pero quiere la verdad a su forma y a su manera. Y cuando uno quiere la verdad a su forma y a su manera, eso se llama monstruo. Eso se llama deforme. Y cuando uno echa carga sobre, queridos hermanos, las personas, eso se llama monstruo. Y el Señor habla a los dos. Y la palabra habla a los dos. Y a los legalistas les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que agobiáis a los huérfanos y agobiáis a las viudas. Lo dice así de claro. Poniendo cargas sobre las personas del pueblo que vosotros no sois capaces de mover y que vosotros no sois capaces de vivir. Por lo tanto, los legalistas ya tienen su recompensa y ya tienen su propia queja y ya tienen su propio ay del Señor. Ay de vosotros, madre mía, ese ay asusta, ¿eh? Hay ayes que no asustan, pero ese ay asusta. Y los otros, amados hermanos, también tienen su propio pago. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan ambiguo en la interpretación de la palabra del Señor? Si en la interpretación de la palabra del Señor no hay ambigüedad. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y esto no quiere decir que no los tenga, los tengo, pero los tengo crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, Amén. lo vivo conforme a la palabra del Señor. Todo lo tengo por basura por amor a su nombre. Esa es la verdadera libertad. Que el mundo lo tenemos por basura. Que entendemos que somos hombres carnales, con deseos, con apetitos y con tendencias, pero que no vamos a vivir en pecado porque tenemos la autoridad de vivirlo. Dios no nos ha dado permiso para que seamos, amados hermanos, unos pecadores. No nos lo ha dado. No nos ha dado permiso
para que vivamos en un pecado absoluto y continuo. No, nunca nos dio permiso, porque si Él habría exigido de nosotros que fuésemos legalistas, o Él habría exigido de nosotros que fuésemos permisivos con el pecado, Dios no nos podría tomar cuentas ni por una cosa ni por otra. Y Dios va a tener esto muy en cuenta, lo va a tener muy en cuenta y va a pedir consecuencias por las dos cosas. A los legalistas por el peso que ponen en los demás, y a los libertinos por la poca obediencia y el poco respeto que tienen realmente a la palabra del Señor. Unos por poner y otros por quitar. Y tenemos casos. Los fariseos ponían, los saduceos quitaban. Amén, amén. Y luego estaban los queridos hermanos, los revolucionarios celotas. Los que realmente, queridos hermanos, hacían estragos, asesinaban. Los que malentendían y malinterpretaban. Y en los tiempos de hoy hay fariseos, legalistas, personas que viven en un libertinaje brutal y hombres que espiritualmente asesinan a otros. Están los tres. Están representados. Y están representados en todas las denominaciones cristianas. Amén, amén. En todas. Y esos son lo que vosotros habéis dado a identificar como asesinos de la gracia. Porque los asesinos de la gracia no son, queridos hermanos, sino aquellos que realmente atentan no contra un sistema, sino contra el Dios del sistema. Amén. Amén. Eso es. Y hay gente que ama más al sistema que al Dios del sistema. Así es, así es. Hay gente que ama más a la iglesia de asambleas de Dios que al Dios de asambleas de Dios. Etc, 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 etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es amar a Dios. Mirad, ¿sabéis cómo se evitan esos dos monstruos? Que es verdad lo que dice ese teólogo. ¿Sabéis cómo se evitan esos dos deformes nacidos en el mismo vientre? Porque la Biblia habla de ellos, ¿eh? La Biblia habla de ellos. Está Raquel en estado. Y hay dos naciones en su vientre. Y se están peleando en el vientre. Y ahora llega la madre y dice, si mis hijos se pelean en mi vientre, ¿para qué vivo yo? Se está planteando eso, ¿eh? Entonces, si dentro de las iglesias hay personas que tienen unas tendencias legalistas y dentro de las iglesias hay unas personas que tienen tendencias, de alguna manera, demasiado liberales y se están peleando dentro de la iglesia por las posiciones doctrinales, la iglesia se pregunta, ¿para qué vivo yo? ¿Cómo han nacido estos señores dentro de mi vientre? ¿Para qué? Entonces, ¿sabéis cómo realmente se evitan estos dos extremos? ¿Y cómo mueren, de alguna manera, estos dos tumores que se están enquistando cada vez más dentro de las iglesias? ¿Sabéis cómo se acaban con ellos? ¿Sabéis cuál es la quimio que necesitan estos dos tumores? Única y exclusivamente, amor a Dios. Amén. Amén. Cuando una persona ama a Dios, ama su palabra y trata de cumplir con ella en el espíritu de la gracia y no en la letra de la ley. El mismo Señor dijo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Oye, si eso lo coge una persona legalista, hace una puerta. El mismo Señor lo dijo. Así que, ¿pero qué dijo el Señor? ¿En qué contexto está eso? ¿Qué es lo que el Señor dijo? ¿Qué es lo que el Señor habló de la ley? ¿Quieres cumplir la ley y los profetas? Ama al prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Usted estudie los 10 mandamientos. 5 de ellos tienen relación para con Dios. Y 5 de ellos tienen relación para el trato de los hombres con los hombres. ¿Has dado cuenta? Por lo tanto, ¿por qué el Señor dice, ¿cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento más grande es este. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cumple esto y cumplirás con toda la ley. ¿Por qué? Con la ley del decálogo, Con la ley del decálogo, con las 10 palabras, con la ley escrita. ¿Por qué? Porque 5 de esos mandamientos tenían relación de el hombre para con Dios. Y otros 5 tenían relación del hombre para con los hombres. Por lo tanto, amando a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo con la palabra del Señor. Por lo tanto, si cultivamos nuestro amor, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a morir a perjuicios.
Atención a esto. Cuanto menos perjuicios, menos juicios. Y cuantos menos juicios, menos errores. Amén, Y amén, amén. cuantos menos errores, mejor vida. Y cuanto mejor vida, más paz. Y cuanto más paz, más calma. Y todo esto es producto del amor que se tiene por Dios. Amén, Nada aleluya. más que eso. No quiero convertirme en un legalista. Tengo que amar a Dios en su justa medida. Porque el legalista dice que ama a Dios, pero no es verdad. Que ama a Dios por encima de todas las cosas, pero no es verdad. El legalista no ama a Dios por encima de todas las cosas. El legalista ama lo que él cree que es de Dios, que es distinto. Porque lo que él cree que es de Dios también es la tradición. Y el otro, el contrario, no ama a Dios por encima de todas las cosas. Ama su vida por encima de todas las cosas. Por eso dice la palabra del Señor: el que quiera amar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la vida hallará. Ahí le está hablando a los libertinos. Perder vuestra vida. Dejar vuestra vida. Porque vuestra vida es pecado, maldad, blasfemia, desolación, robo, adulterio, idolatría. Eso es nuestra vida. Perderla y ganar la vida. Perder eso de una forma libre y voluntaria. No seáis libertinos, porque la persona libertina no solo se expresa en el gozo de su cuerpo, sino también se expresa en las maldades contra las personas. Una persona que roza el borde del libertinaje será una persona vengativa, exactamente igual que una persona legalista. ¿Habéis visto? Amén. Tienen los dos Muy el mismo bien. problema. Se expresan de la misma forma. Yo es como lo entiendo, amados hermanos. Amén, amén, amén. Muy bien, muy bien. De hecho, hermano mío, en el pasaje del hijo pródigo, que todo el mundo ha leído 1.000.000 de veces, en el hijo pródigo ahí vemos claramente identificadas estas dos actitudes en cada uno de los hermanos. Una actitud frente al mismo padre de estos dos hermanos. Si tú quisieras exponer algo sobre eso, creo que eso es brillante. Amén. Perfecto. En la reina de las parábolas, que es la reina de las parábolas, y vamos a interpretar lo que hemos dicho antes, una parábola como una parábola. Una parábola lo único que trata de enseñarnos es que de un hecho de la vida saca una verdad espiritual. Amén. En este caso, de este hecho de la vida, está sacando el Señor una verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Que dentro de una misma casa, de un mismo hogar, hay dos tipos de hijos. Uno, un libertino, sin respeto, ni devoción, ni amor por el padre, y el otro, un legalista, pero que tanto uno como otro han interpretado muy mal el amor del padre. Amén. Y por eso los dos ofenden al padre. El libertino en que se va de la casa del padre y se va a gastarse lo que él ha recibido del padre de una forma perdida. Y el otro, por legalista, que jamás disfrutó de lo que realmente tenía. Amén. Y la consecuencia para los dos, ¿cuál es? Es una gran enseñanza. Tú te has ido, lo has perdido todo, pero yo te voy a perdonar. Y además mira de qué forma lo ha hecho. Un padre en Israel, atención, tenía derecho de matar a su hijo si su hijo no lo honraba delante de los hombres. Podía golpearlo, maltratarlo, injuriarlo e incluso matarlo. Cuando su hijo lo deshonraba, porque lo deshonraba a él, deshonraba a su familia y deshonraba a la tribu a la que pertenecía. Ahora bien, si lo perdonaba, también era su derecho. Nadie lo iba a criticar por ello. Ni por perdonarlo, ni por golpearlo y maltratarlo. Nadie lo iba a criticar. Pero sí lo iban a criticar por una cosa: si el padre salía a buscar al hijo. Bueno. O si salía a recibirle cuando éste le había deshonrado, si salía a buscarlo y a recogerlo. La parábola del hijo pródigo nos enseña que hay dos tipos de búsqueda. Atención. Dos tipos de búsqueda a dos personas que están totalmente perdidas. Y una es la búsqueda de la compañía y otra es la búsqueda pasiva. Atención,
Al libertino lo busca de forma pasiva, lo espera en casa. Vete, porque estás en casa y estás perdido, igual que tu hermano, pero vete, que cuando te des cuenta ya volverás. Y cuando vuelve, lo que hace ese padre es que se deshonra, porque sale corriendo a recibirle. La gente podía haber dicho, ¿qué hace este padre que sale a recibir a su hijo libertino? Se ha perdido la honra. ¿Saben cómo murió Cristo, según la palabra del Señor? Según la propia ley de Dios. Fíjate, fíjate aquí los legalistas. Murió maldito. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Verdad? ¿Qué dicen entonces los legalistas? Se tienen que volver y se echan la mano a la cabeza y dicen, ¡ay, mi Dios es un maldito! Si van con la palabra del Señor. Y el otro lo recibe, pero al legalista que está en casa le tiene que dar una gran lección. Y le dice, no te entiendo. ¿Cómo puedes tener un corazón tan esclavo y una mente tan esclava? Todo lo que hay en la casa es tuyo. No tienes necesidad de pedir nada. Si quieres hacer una fiesta con tus amigos, hazla. Estás en tu derecho. No es por mucho trabajar que te vas a ganar más mi amor. No es por mucho... No, no, no. Si yo te amo igual. Si yo te amo porque eres mi hijo. Si yo te amo porque eres mío. Y a tu hermano lo amo porque es mi hijo. Y él es un libertino, pero no deja de ser mi hijo. Y tú eres un legalista, pero no dejas de ser mi hijo. Por lo tanto, tenéis que reconciliaros, acercaros, romper estas ideas que tenéis. Tanto el legalista como el libertinaje. Y poneros de acuerdo que vivís los dos en la casa del Padre. Y esto solo se consigue, repito, con amor. Con amor y con amor. Amén. Amén. Aleluya. Qué bien, precioso, hermano mío, precioso. La verdad que llevamos más de una hora y no sé cómo andará usted de tiempo, pero nosotros para ir concluyendo, sí nos gustaría hacerle, digamos, ya la última de las preguntas, que es cómo escapar de estos grandes males, de estos dos asesinos que hemos visto en potencia, que atentan contra la misma gracia de Dios. ¿Y qué consejo nos daría usted para aplicar estas verdades que está exponiéndolas perfectísimamente en nuestra vida diaria? Amén. Contra el primer deforme, contra el legalismo, diría que observáramos bien la palabra del Señor. Que simplemente la observáramos bien. Diría que fuésemos flexibles. Qué bien. Que trabajáramos mucho con nuestra comprensión de los demás. Y que no exijamos nunca de un hombre lo que nosotros no tenemos. Que entendamos que la palabra del Señor está puesta para nosotros, no para cumplirla, que sí, pero no para cumplirla solos, sino que no es cumplirla como una hazaña, sino es cumplirla por una necesidad. No es cumplir la palabra como para ganar un premio o una batalla, sino cumplir con la palabra por medio de la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que por nosotros es imposible cumplir con la palabra del Señor, con lo que la palabra del Señor nos pide. La palabra del Señor no pide de sacrificios, ni de tajos, ni de negaciones absurdas. La palabra del Señor no exige de mis rarezas, y la palabra del Señor está por encima de ellas. Por lo tanto, la palabra del Señor a mí a lo que me invita es a una seria reflexión sobre mi vida y sobre lo que yo necesito a Dios y lo que tengo que hacer para poder alcanzar a Dios. ¿Y saben lo que tengo que hacer? Absolutamente nada. Muy bueno. Ni por activa ni por pasiva. No tengo que hacer nada para alcanzar y no tengo que hacer nada para perder. Lo que pasa es que el legalista hace para alcanzar y el libertino hace para perder. Porque la forma de vivir del libertino lo aparta de Dios y hace para apartarse, y el otro, pensando que hace bien, hace mal. El hombre no está hecho para hacer males. El hombre está diseñado para hacer el bien. Qué bien. Dios cuando hizo al hombre lo hizo para hacer el bien. Lo que pasa es que el hombre, por desgracia, en busca del bien, hace el mal. En busca del bien, hace el mal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos del mercado.
nos tenemos que levantar por la mañana, salir a trabajar, poner nuestra parada y ponernos a vender. Yo conozco mucha gente que hace esto. ¿Por qué hacen esto? Van buscando el bien. ¿Qué van buscando? Pagar sus pagos, ganar un platico de comida, que no les falte de nada. O sea, van en busca de un bien. Pero a la hora de vender, muchos venden con palabra de mentira en la boca. Y les preguntan, oiga, ¿y esta camiseta es de algodón? Y dicen, sí, algodón 100%. Y no es de algodón 100%, igual es al 50%. Por lo tanto, en busca de un bien, hacen un mal. Verdad. Este es el problema del legalista, que va en busca de bienes haciendo males. Va en busca de bienes poniendo pesos a los demás. Por lo tanto, si nosotros vamos en busca del bien, simplemente vamos a dejar que el bien nos guíe, que el bien nos enseñe. Y el bien nos va a guiar y nos va a enseñar, no por medio de que un ángel del cielo vaya a venir a decirnos, hijo mío, no, perdonad, todo puede ser, pero no. La única manera, amados hermanos, que tenemos para apartarnos del mal del legalismo es no permitir que éste nos infecte. Y no permitir que, porque nosotros hagamos algo que otros no hacen, nosotros somos mejores que ellos. Empezaste a ser un legalista cuando te pusiste a orar 2 horas diarias y mirabas a tu hermano que oraba media y te veías por encima de él. Empezaste a ser un legalista cuando te veías por encima de los demás. Empezaste a ser un legalista cuando tú te crees en situación y en posición entre tú y Dios en un escalón por encima de los demás, porque tú tratas de cumplir con la palabra, porque tú no fumas, porque tú no bebes, porque tú no hablas mal, porque tú no eres déspota, porque tú no eres prepotente. Pero tú que sabes que no fumas, tú que sabes que no bebes, tú que sabes que no eres déspota y tú que sabes que no eres prepotente, sin darte de cuenta, tienes un orgullo de todo eso que te está quitando la vida y te está comiendo las entrañas, porque dices, yo soy mejor que el Robert. Y ese orgullo te mata y te lleva al infierno. Por lo tanto, lo que a ti te crees que te hace mejor, te está quitando la vida. Así que, para librarte del legalismo, ama a Dios y sé un poquito más humilde. Amén. Eso es lo que tengo que hacer yo. Aleluya. Y para evitar el libertinaje en mi vida, reconozco que soy pecador a través de lo que la Biblia me dice, pero que la Biblia no me dice que soy pecador para golpearme, sino para sanarme. Y la Biblia no me dice que soy pecador para hacerme daño, sino para darme la oportunidad de corregirme amorosamente. Para apartarme del libertinaje es reconocer que el pecado corrompe mi vida y mata mi alma, y que lo que necesito es la gracia de Cristo aplicada en mi vida para poder vivir en santidad. O sea, que lo que necesito es ser un publicano, ser un Anjare y no un Bene Israel, y ponerme delante de los pies del Señor y cerrar mis ojos y no mirar a mi hermano con desprecio, ni a mi hermano con envidia, sino mirar, queridos hermanos, al autor y el consumador de la fe y decirle, Padre, sé propicio a mí, que soy pecador. Qué bien, aleluya, gracias te damos, Dios, qué bueno. Hubo un problema muy serio entre libertinajes, y voy a terminar porque hay mucho para andar, Hay mucho para andar. Empezamos a escarbar ahora, Hubo un gran problema entre los libertinos y entre los legalistas. Hubo un gran problema entre los ricos y los pobres. ¿Y sabéis dónde salió a la luz? En uno de los momentos más importantes de la vida cristiana, en la Santa Cena, en la Cena Ágape. Los superguays, los números unos, miraban a los otros con desprecio y decían, mira lo que cenan, mira lo que comen, ¿cómo pueden ser así? Y ellos se veían mejor. Y los otros los miraban con rechazo. ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué nos desprecian? Ahí hubo un problema de legalismo y de libertinaje. Y se dio en el mismo grupo, el legalismo y el libertinaje, no en los pobres, en los ricos. ¿Verdad? Qué bueno. Pero se dieron esos dos mismos problemas que hay que evitar. Las dos caras de esa moneda se ofrecieron en aquellos que despreciaban. El legalista siempre va a despreciar. Y el hombre libertino siempre va a tratar de explicar el mal que hace. De lavarlo, de explicarlo. Por lo tanto, nosotros ni despreciamos ni explicamos.
Simplemente reconocemos que somos pecadores y que la gracia del Señor ha invadido nuestra vida. Y como tiene el título de vuestro programa, impartiendo su gracia, seguiremos impartiendo la gracia del Señor, luchando contra los enemigos de la fe, diciendo a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Los legalistas no creo que hereden el reino de los cielos por sus fuerzas, y los libertinos no creo que hereden el reino de los cielos por la interpretación de su libertad. Un cristiano, sí, porque un cristiano ni va a ser un legalista, ni va a ser un libertino. Va a ser un hombre libre que lleve su conciencia, su vida y su voluntad libre y volutivamente a tratar de cumplir con la palabra del Señor, entendiendo y sabiendo que va a fracasar muchas veces en el empeño, pero que eso no le va a robar un ápice de santidad. Qué bien. Aleluya, de verdad. Hemos disfrutado, hermano Robert, con usted y creo que ha sido un placer poder tenerle compartiendo este precioso tema que usted ha expuesto brillantemente. Para mí, chapó, de verdad, ¿eh? Y creo que ha sido de grande bendición a mi vida personal, por supuesto. Me habéis hecho mucho bien a mí, vosotros, hoy, y me habéis enseñado mucho con vuestras preguntas. ¿Sí? En la vida tenemos que estar dispuestos a ofrecer y a recibir. Y yo lo que os he ofrecido es lo que pienso, nada más. Pero he recibido mucho de vosotros. Cariño, amor, respeto. Qué bien. He recibido de vosotros hoy comprensión y estoy completamente seguro, que domináis este tema muchísimo mejor que yo. Sí, pero completamente seguro. No, de verdad, te lo digo en serio. No, que lo digo sin falsa humildad. ¿Por qué? Porque sabéis lo que preguntáis. Sabéis cómo queréis encaminar esto. Sabéis dónde queréis llegar. Y eso es hermoso. Porque recordar que la solución de un problema, el 50% está en la exposición del mismo. Amén, amén, amén. Entonces, a mí hoy me habéis enseñado mucho. Tú y a nuestro hermano que está de técnico hoy, nuestro hermano Juan, Miguel. Muy bien, muy bien. Pues no sé si mi cuñado quiere añadir algo más o ha salido algún comentario de algún hermano o damos por concluido la verdad hasta aquí, que llevamos más de 1 hora y algo, ¿no? Sí, llevamos casi 1 hora y 20 minutos, pero de verdad que ha sabido a poquito, porque, bueno, estamos disfrutando, por lo menos yo estoy gozando de poder escuchar a nuestro hermano Robert hablar también de la palabra de Dios, que él sabe que yo le tengo un cariño especial y que cada vez que él nos visita o escucha hablar de Dios es como miel que cae directamente del cielo, porque yo sé que es un hombre muy bendecido por la palabra de Dios y siempre nos hace bien, y es la verdad. Y hay que honrar siempre al que con honra sirve a Dios. Y nuestro hermano Robert sirve con mucha honra a nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, decirte que encantado de tenerte un día más con nosotros y que desde aquí, pues que de verdad queremos que continúe esta relación, que seas uno de nuestros participantes en compartiendo su gracia, porque de verdad que nos hace mucho bien. A mí, yo aprendo mucho cada vez que nos visitas por esa humildad, por esa disposición que siempre tiene para cualquier tema, que es capaz de mojarte siempre y cuando vaya conforme a la Biblia, y eso lo valoro mucho en una persona, en un varón de Dios. Que Dios te bendiga mucho, tío, y que adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios os bendiga mucho, hijos míos. Gracias por todo y escucharme. Lo sabéis, estoy a vuestra disposición siempre. Y si no podemos en un momentico, lo haremos en otro. Pero siempre que creáis que mi persona va a hacer bien para un programa o un tema determinado, no lo dudéis. Vosotros con una mano y yo con 2, porque me hacéis feliz. Qué bien. Amén. Dios os bendiga. Pues nada. Bendiciones para ti y para toda tu casa. Amén. 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 Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.